Les voy a hablar sobre el costo de la cruz. Son tres puntos cortitos. El primer punto, y repite conmigo: por gracia tenemos oportunidad a la cruz. Por gracia tenemos oportunidad a la cruz. Ok, ahora repítelo volteando a ver a alguien, a los ojos, condenándolo, así como lo hacemos los cristianos. Y no hacer esa frase, hombre. ¡Listo, listo! Saliendo le predicas, no te preocupes. Ok, hagan de cuenta. Hagan de cuenta. Hagan de cuenta que dice la Biblia que Jesús iba caminando por cierto lugar con sus discípulos. Entonces el lugar se atascó de gente, porque todo el mundo supo: Jesús, imagínense que Jesús venga entrando por aquí, ¿qué haría todo el mundo? ¿Qué rollo, Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que hacen con los artistas? A ver, mujeres, ¿qué es lo que harían si ven a Justin Bieber pasando por ahí? Yo sí me tomo una foto con él. Ok, ¿qué es lo que harían si ven a Alejandro Fernández entrando por ahí? Es uno que canta con Marcos Witt. ¿Qué es lo que harían si ven entrar a Marcos Witt? Tienen ídolos ustedes, Todo el mundo se lanza contra Marcos Witt para tocarlo, para olerlo. Bueno, yo no iba a saludar, pero está bien oler. Entonces hagan de cuenta que Jesús iba entrando por cierto pueblo y la gente: el Jesús, el que sana, Jesús el Hijo de Dios, el Maestro, el que predica bien suave, el que multiplica, el que hace milagros. Entonces todo el mundo se dejó ir. Y los discípulos tuvieron que ponerse como guardaespaldas, como guaruras así, alrededor de Jesús. Imagínense ustedes eso. Un pastor que cuando llegue a la iglesia tenga un montonal de guardaespaldas para que no lo toquen. ¿Qué dirían en estos tiempos? Ese ego. Entonces están todos los guardaespaldas ahí, los están empujando, la gente grite y grite. Un escándalo, casi como el que se armó ahorita aquí. Y había una persona que era un delincuente. Vuelta a ver a la persona que tienes enseguida. Vayas, ¿qué? Se me ve mucho. Nomás era voltearla a ver. No lo condenes todavía. Entonces dice la Biblia. No me veas. Como los niños chiquitos. En mi escuela me hacían así: escuchen, ¿verdad? Así vamos a hacerle ahorita: escuchen. Entonces esta persona estaba haciendo algo que si la cachaban haciendo eso podrían apedrearla, a matarla. Era una mujer que tenía flujo de sangre. Los hombres no saben qué es eso, yo sé. No, ayer en el box, ¿no? ¿Cómo? Ayer en el box, sí. Ayer en el box. Como los de la última pelea, ¿no? Sí, ganó. Las mujeres sí saben. Ella tenía flujo de sangre desde hace 12 años. Entonces dice la ley de Moisés que esa persona era inmunda, era impura y no podía ni siquiera rozar a alguien. Esta mujer tenía 12 años sin tocar a nadie. Esta mujer tenía 12 años viviendo separada de la sociedad. No podía ni tocar a su esposo, imagínense ustedes. Imagínense no tocarse. Ahorita no se sueltan. Por 12 años no tocarse. ¿Quién aquí tiene novia? 12 años no tocarse. Debería de ser un reto para los cristianos. No puedes tocar a tu novia en 12 años. Está muy lejos. Pero esta mujer, en cuanto supo que Jesús el Mesías estaba entrando por el pueblo, se lanzó. Y a pesar de que estaba toda la sociedad ahí haciendo su desastre, ella se empezó a meter entre la gente. Y aunque no podía tocar, ella se metió entre la gente. Entonces dice la Biblia que de repente se cayó, se empezó a arrastrar y logró tocar el manto de Jesús. Y un pasaje importantísimo, o una palabra importante, que nos muestra por qué nosotros podemos ser salvos, es lo que sucede después. Dice que en cuanto lo toca Jesús,
Jesús se detiene y esta palabra, y voltea. Si Jesús no hubiera volteado, ahí terminaba la historia. Sí, ella fue sana. Ella conoció la gloria de Dios por sanidad, con tocar el manto de... Tócale la ropa que tienes enseguida. La ropa nomás. Uno que otro se empezó a tocar la pierna acá. Tenían que ser músicos. Muchas veces ni nos damos cuenta cuando alguien nos toca nuestra piel. A ver, escuchen. Piloto, levanta la mano. Eso. Muchas veces no nos damos cuenta cuando alguien nos toca la piel, a menos que sea el DF. ¿Sí no te dices? Es que en el DF se frotan contigo, no tengo idea por qué. O sea, pueden ser 100 metros libres para caminar, pero va a pasar enseguida de ti y se va a frotar contigo así. ¿Sí o no, Eduardo? Muchas veces no nos damos ni cuenta cuando alguien nos toca. Imagínense tocar el borde del manto. Es que se lo imaginó mucho el Dani. Pero Jesús voltea y Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y la mujer, ¿qué es lo que hizo? Se quedó callada. Y los discípulos: maestro, pues todo el mundo te está tocando. Y Jesús vuelve a preguntar: no, ¿quién me tocó? Ella no quería hablar. No quería hablar porque ella ya tenía pensado que le iban a criticar, que Jesús le iba a condenar. Porque la ley decía: no puedes tocar a nadie, eres inmunda, impura, qué asco, guácala, fuchi. Y ella no quería hablar. Y muchas veces las personas no regresan a la iglesia, muchas veces las personas no regresan ni siquiera con Dios por temor a: es que soy impuro, me va a regañar. Soy impuro y me va a decir que no lo merezco. Llegan a la iglesia y las personas los condenan. Y sí somos impuros. Espero que nadie como esta mujer. Pero tenemos nuestro grado de impureza. Pero no entendemos que con la pura gracia de Dios, y la persona que tienes enseguida, la gracia de Dios, y un poquito de fe de nosotros, Dios no nos rechaza. No, eso no. No, es que se quieren poner a predicar aquí todos. La pura gracia de Dios y un poquito de fe. Levante la mano quien ha visto gente entrar a la iglesia, cree todo lo que está en la iglesia, se siente que puede ser salvo y todo, pero hay algo que no lo convence, y ese algo es que soy puro, todavía soy malo. La ley dice que me tienen que apedrear. Levante la mano quien conoce a alguien así. Son pocos. Les hace... A ver, otra vez levanta la mano. Segundo punto. ¿Y cuántos traen Biblia? Que levanten la Biblia. Ah, caray, qué poquitos. El celular no vale, es de pecadores. El iPad tampoco. Jesús no usaba celular. ¿Cómo? Era la tablet. Usaba tablet. Ok, ahora la Biblia en Jeremías 2:2. Rápido, y dicen amén cuando lo tenga. ¿Jeremías qué? Los dos. ¿Qué fue eso? Yo no fui. Ok, listo, vamos a orar. Dice la Biblia, Jeremías 2:2. Dice Yahvé: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposor. Y más adelante. Y luego, No, y luego lo. mi chavo, la segunda vez que predico esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok, otra vez dice:
Después de todo lo demás, dice Yahvé, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Recordemos que este es Dios hablando. Muchas veces pensamos que Dios es como una máquina, es como la compu de Matrix que está allá arriba gobernando todo y que no tiene sentimientos, y que si nosotros hacemos algo no lastimamos a Dios, o que si nosotros nos alejamos, Dios no siente nada, no piensa nada. Pero este es Dios hablando. Y es Dios diciéndonos a nosotros, me acordé de ti. Así como le dices a tu esposa, cuando tengan esposa, no se tarden. Hay varias pedradas. Cuando le dices a tu novia que se acaban de ver, se mete cada uno a su casa y lo, ay, ya te extraño. Se ríen porque saben que es cierto. Es Dios diciéndonos a nosotros, te extraño. Es Dios pensando en nosotros, no es Dios diciendo, te alejaste de mí, maldito pecador. Ya nunca me voy a acordar de ti, ya estamos muertos para Dios. No, es Dios diciéndonos, te extraño. Es Dios diciéndonos, me acuerdo de esto. De cuando eras fiel conmigo. Dice el versículo 5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Imagínense a Dios pensando, a ver, espérate, yo les di la tierra prometida, les hice milagros, los alimenté, los cuidé. ¿Qué hay Dios hablándonos a nosotros? Cuando entramos a la iglesia y estamos bien motivados y estamos aquí saltando en Somos Uno, y de repente pasan los años, pasan los meses o pasan los días, no sé, y ya nos apagamos. Y Dios se queda desde atrás viéndonos y pensando, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice que te alejaste de mí? Dice el versículo 13, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Alguien que me diga que es una tentación. Pecado presente. ¿Pecado qué? Presente. ¿Pecado presente a alguien más? Deseo de tu carne. Deseo de Tu carne. de tu carne, de mi carne. Se les ahoguen. No, ya estoy casado. Te tardaste. ¿Alguien más que me diga que es una tentación? A ver, por allá están gritando. Algo que te aleja de Dios. Algo malo que te dan ganas de hacer. Una tentación muchas veces pensamos que es solamente un pecado. Una tentación es ponerme bien borrachote los fines de semana en el antro. Una tentación es perrear en el antro o entrar al antro. Una tentación es hacer, no sé, es cuando estás con tu novio y que tu novio te quiere obligar a hacer algo. Un amigo que... A ver, por allá sí. ¿Quién le hizo así? ¿Quién es el novio que ya tiene práctica? Yo no. Justo así. Que estás con tu novio y lo que empieza a decirte. Ándale. Es la prueba de amor. Creemos que esas son solamente las tentaciones, pero una tentación. Y ahí se están diciendo ahí los novios. Una tentación es algo que te aleja de Dios. Puede ser tu novio por más cristianote que sea. Tienes de novio a alguien que bien cristianote, al Jera. Y por más cristiano que sea y que no peca y que es así bien recto, te puede ser una tentación a tu vida. Porque ya no estás orando por pasar tiempo con Jera. Ya no lees la Biblia por estarle escribiendo a él. Ya no vienes a la iglesia porque tienes el cumpleaños de tu novio. Una tentación puede ser la escuela.
Y yo sé, muchos están pensando, ah, sí lo dices tú porque no estudias. Pero también puede ser la escuela. Es que tengo que estudiar para este examen, no puedo orar. El trabajo, no puedo ir a la iglesia porque tengo trabajo. Todo eso es una tentación. Yo sé, suena bien pesadote. Pero Jesús está diciendo, no, perdón, Dios está diciendo en estos pasajes: yo te suplo todo, yo soy fuente de agua viva. Pero tú estás buscando cavar cisternas. Y son cisternas rotas, ni siquiera te van a llenar. Ok, enfócate al trabajo, no te va a llenar. Enfócate a conseguir tajera, no te va a llenar. ¿Sí o no, Jera? A veces. Confírmame. Por más función que tenga. No es malo conseguir novio ni novia. Les decía a los antorchas, se siente bien rico cuando la besas. Se ríe porque saben que es cierto. Se disfruta. Bueno, Ay, los santos. Besar, ¿qué es eso? Y cuando le dices palabras bonitas. Y cuando le dices, ah, sí, romántico, ¿Estás soltero? Todo se puede sentir muy bien en esta vida, pero no te va a llenar. Dedícate a conseguir novia, no te va a llenar en la vida eterna. Dedícate a tener el trabajo de tus sueños para ganar un montonal de dinero. ¿Cuánto les gusta el dinero? Está bien chido tener dinero. y él se puede comprar las cosas bonitas. ¿A cuántos hombres les gusta picharle a la novia? ¿Sí o no? Si no levantó la mano, no vale la pena, No se levanta el codo. Levantaste el codo. O sea, se siente bien padre. Se siente bien padre llegar al cine y decirle, ¿cuál película quieres? Y lo que ella escoja. Y yo, Venga. ¿qué quieres comer? No, pues unas palomitas chicas. Pide las grandes, pide el combo. ¿Sí o no, güey? Sí. Sale muy caro. Sale muy caro. Nos sentimos muy bien nosotros de tener dinero. De tener la pompi derecha acá más inflada. Ir caminando y que esté así en la cartera. Caminas con más seguridad, vas a un restaurante, pide lo que quieras, pide 4 postres. Que no te los comas, no importa. Es que eso hacen las mujeres, bien comida, no se la comen. Menos Vere, porque no la dejo pedir. Se siente muy padre tener dinero, pero no te va a llenar en esta vida ni en la vida eterna. Lo único que te va a llenar en esta vida es regresar a la cruz. Amén. No te estoy diciendo, sí, que cantes en la alabanza y que te prendas en Somos Uno, que llores, o que más o menos le entiendas a Moses cuando está rapeando. Es que hablas bien rápido. Que levantes la mano, que tiembles, que leas la Biblia. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que regreses a la cruz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para regresar a la cruz? Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Y dice Colosenses, teniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Mira a la persona que tienes enseguida, no en las terrenales. Eso es lo único que te va a regresar a la cruz. Lo único que te va a regresar a la cruz es que dejes de estar pensando aquí en lo terrenal para enfocarte en lo celestial. Y no vas a estar como un hippie por ahí todo volado, sin vivir en esta tierra todo así como desorientado, no. Porque pensando en las cosas celestiales, créeme, va a ayudar muchísimo en las terrenales. Amén.
Tienes que voltear en la cruz y en la persona que esté en la cruz. ¿No sabes qué estudiar? Voltea a la cruz. Te voy a ayudar a tomar una decisión. ¿No sabes con quién casarte? Tienes varias opciones. O no tienes ninguna, no llega ni una opción. Voltea a la cruz y en el que esté en la cruz. Puestos los ojos en Jesús. Esas son las cosas terrenales. Te estresa. Tercer punto, el precio de la cruz. Ya entendimos que necesitamos regresar a la cruz, ya entendimos que tenemos que voltear a Jesús y a la cruz y caminar hacia allá. Y una vez que tú vas con la mirada puesta en la cruz y en Cristo y vas caminando hacia allá, va a llegar la tentación y no te va a poder mover a un lado. Llegan tus amigos de la escuela y empiezan a hablar sobre mujeres y es que está, sí. A todos nos ha tocado. Pero la tentación no te va a tocar. No va a llegar contigo, porque como tú tienes la mirada puesta en Jesús y en la cruz, tú vas a pensar, estoy caído en esa relación. La tentación no te va a poder mover. Codea a la persona que tienes enseguida. Dile, lo necesitas. Listo, ya. Dice 1 Corintios 2:2. A ver, escuchen. 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es Pablo que está hablando a la iglesia. Y es Pablo básicamente diciéndole a la iglesia: no quiero yo saber absolutamente nada, lo único que quiero saber es a Cristo y lo que hizo por mí en esa cruz. Y es Pablo, que tiene todas las credenciales del mundo. Tenía dinero, era inteligente, estudió en las mejores escuelas, tenía influencia. Si ese vato decía, maten a este, lo matan. Ni siquiera le preguntaban, oye, ¿por qué? No, lo matan. Era un jefe él. Y Pablo está diciendo, no me interesa ni siquiera eso, no quiero seguir acumulando conocimiento, no quiero seguir aprendiendo sobre la Biblia, la doctrina, si no estoy enfocado en Cristo y en la cruz. Porque muchas veces como cristianos nos clavamos en, tienes que ser el mejor estudiante, y sí tienes que ser el mejor estudiante, pero esa no es tu vida. Imagínate llegar al cielo, sacan tus credenciales y, fuiste el mejor estudiante, felicidades, pero te vas al infierno. Cuando me muera yo no quiero que se me reconozca, yo no quiero que se me recuerde como buen esposo y buen padre. Pastor, líder de esto, hizo estas organizaciones, cuidó gente, ayudó gente, fue bueno. Lo único que quiero que se me reconozca, y es como el apóstol Pablo, en que me enfoqué en la cruz. Cierra los ojos y ponte a pensar qué vas a hacer el resto de tu vida. Puedes pensar desde con quién te vas a casar, o más o menos cómo va a ser esa persona, cuántos hijos quieres tener, en qué vas a trabajar, cómo vas a vivir, cómo va a ser tu vida. Listo, abre los ojos. Dice la Biblia que al momento de la crucifixión no tenemos registro de qué discípulo estaba al momento de la crucifixión. Solamente de uno, y era Juan. Sabemos que Pedro no estaba, porque Pedro lo había negado, y Pedro se había ido y había huido. Muchos dicen que estaba pescando, quizás estaba pescando. Pero el único que estaba al pie de la cruz fue Juan. Y muchas veces como cristianos nosotros nos comportamos como Pedro, en este sentido. ¿Cómo es comportarse como Pedro? Que te dice tu líder de jóvenes, tu líder de barricada, el pastor, tienes que ir a predicar. Y vamos a predicar por nuestras fuerzas.
Tienes que ir a ayudar a los necesitados y vamos a ayudarlos con nuestras fuerzas. Y muchas veces como cristianos nos enfocamos en cuánto amamos nosotros a Dios. Es que tienes que amar más a Dios y tienes que amar muchísimo más a Dios. Pedro se comportaba como: Dios, es que yo te amo un montón. Nunca te voy a negar, pero cuando vivimos con nuestras fuerzas, ocurre como ocurrió con Pedro. Fallamos. Y si tratamos de estirar nuestro amor hacia Dios y es que te amo muchísimo, Dios, nuestro amor se va a quedar corto. Vamos a estar como Pedro, pescando, sudando, sangrando para conseguir las cosas y nomás no vamos a lograr nada. Como los demás discípulos pensando: es que ¿qué vamos a hacer? Mataron al maestro. Deja de estar pensando en tus fuerzas y en decir: es que tengo que hacer esto, y te levantas de mañana sin ni siquiera querer hacer algo sin consultar con Dios. Pero Juan estuvo al pie de la cruz. Y Juan estuvo al pie de la cruz porque Juan estaba pensando: tanto me amó que murió ahí. No estaba pensando: tanto te amo, Dios, que estoy aquí al momento de la crucifixión. Estaba pensando: tanto me amó que está en la cruz. Él sabía que él se iba a quedar corto, pero Cristo lo llenó todo. Y por eso él tuvo el privilegio de ver los últimos suspiros de vida terrenal que tuvo Jesús. No me extraña que por eso Juan era el que se le reconocía como el discípulo amado, o el discípulo que predicaba el amor. Tampoco me extraña que haya sido el que más haya vivido, porque Juan era el que más conocía el amor de Dios. Tanto lo conocía que se recostaba en Jesús. Omar, pásenlo. Ya saben. Omar es Jesús. Se hagan de cuenta que están comiendo. Y si come. Tiene vida. ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? Es que le dan en la boca. ¿Sí? Está rico. Sabroso. El pescadito de Pedro y todo. Y yo soy Juan. Entonces estamos comiendo todos y Juan hacía esto. Imagínense qué raro estar entre puros pescadores. Si ustedes estuvieran en Wendy's, así cristianos como son, y de repente uno hace esto, ¿qué dirían todos? Ah, bueno, marica. Así cristiano como él. Ahora imagínate siendo pescador. Esos patos eran bien rabales. Pero Juan tanto sabía del amor que Dios le tenía que se recostaba en Jesús. Le va a dejar en la boca. El precio de la cruz, dejar de ser tú. Y como dijo el apóstol, enfocarme en Cristo y en su crucifixión. Enfocarme en su amor y lo que hizo por mí al tomar mis pecados, al tomar mis enfermedades, al tomar mis problemas y clavarlos en esa cruz. No enfocarme en necesito tener un buen empleo para tener buena vida, para darle buena vida a mis hijos y que ellos después salgan exitosos. Eso vale poco. Es enfocarte en la cruz. Y como dijo también el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pedro retuvo su personalidad y terminó fallando, terminó alejado. Juan lo perdió todo. Lo único que tenía era el maestro que estaba clavado en esa cruz. Ese es el precio de la cruz. Es dejar de pensar tú, tengo que estudiar y lo voy a hacer con mis fuerzas, y empezar a pensar qué es lo que quiere Dios. Es dejar de pensar, tengo que amar más a Dios. Y empezar a pensar en cuánto me muere. Una vez más cierren sus ojos.
Y lo mismo que pensaron ahorita de toda su vida, trata de relacionarlo con la cruz, con la crucifixión. A ese Cristo que tomó todos los problemas que tú pudieras tener, todas las dificultades que pudieras tener, y ahí están clavadas. Y quizá en tu familia haya un registro de alguna enfermedad, pero Él también tomó eso y lo clavó ahí. Abre tus ojos. Es demasiado sencillo imaginarnos exitosos cuando tenemos la cruz con nosotros. Porque Él ya pagó por todo. Los payasitos allá se aventaron un sketch bien chido. Él ya pagó, no hay necesidad de que tú estés pagando. No hay necesidad de que tú te estés matando, sudando, esforzándote. Porque Él ya lo hizo, solamente camina hacia la cruz. Eso es todo. Pónganse de pie. Va otra tarea. A mí me encanta dejarles tarea. Eso que yo nunca hice tareas. ¿Y eso? Para mañana, para cuando quieran. Se van a responder ustedes mismos la tarea, se la van a entregar ustedes y ustedes la califican. Y se ponen estrellita en la frente ustedes mismos. Hoy en la noche, saliendo de aquí, mañana, en 5 años, en 10 años, en el último día de tu vida, cuando estés en la cama del hospital, haz una lista de cómo quieres que sea tu vida relacionada con la cruz. No te estoy diciendo tienes que ser pastor, tienes que ser predicador, evangelista, no. Puede ser lo mismo que quieres hacer terrenalmente, pero lígalo a la cruz. Y lo escribes y lo guardas. ¿Se comprometen? Si ves alguna dificultad, sacas ese papelito, lo lees y le sigues dando para adelante. Y si llega un amigo y te dice, es que estás bien tonto, estás bien bestia, nunca vas a poder conseguir nada, agarras ese papelito, lo lees y sigues para adelante. Y si te corta tu novia, que estaba bien bonita y que la querías tanto, sacas ese papelito, lo lees y sigues para adelante. Hacia la cruz. Va. Ok, vamos a cerrar ahorita